Existen muchísimas leyendas e historias paranormales que se cuentan sobre los bosques, específicamente más sobre los bosques en Estados Unidos. Leyendas y anécdotas sobre personas que han visitado estos bosques y se han encontrado con criaturas mitológicas, cosas paranormales y cosas que no son de este mundo. Día domingo 5 de junio del 2022. Varios rescatistas encontraron a un niño hambriento, sediento y con frío, después de haber desaparecido durante 2 días cerca de su casa en Montana, Estados Unidos. Sin embargo, Ricker Webb, de 3 años, está en buena forma después de su angustiosa aventura en el extremo noreste de la región. A pesar de su buena apariencia, no sabemos con lo que este pequeño se topó. Sin duda tuvo que ser algo espeluznante para regresar con tal mirada tan perdida y paralizante. El niño fue reportado como desaparecido el día viernes 3 de junio del presente año por la cerca de la milla 18 de la carretera estatal 56 al sur de Troy y al este de Bull Lake, de acuerdo a lo señalado por la oficial del sheriff del condado de Lincoln. La oficial del alguacil dijo que los principios de búsqueda fueron interrumpidos debido a que por todo el fin de semana hubo muchísimas lluvias y tormentas eléctricas, tormentas y mucha lluvia y mucho impedimento para poder observar con los drones y los helicópteros. La búsqueda sí se continuó, pero fue muy escasa y fue muy mínima a lo que realmente debió de ser, debido a que la situación climática pues estaba muy extrema. Era un peligro andar en ese tipo de áreas, con ese tipo de material, helicópteros y drones, debido a que la visibilidad era muy poca y también había mucho el riesgo de que pues como era algo muy boscoso, había muchas áreas verdes, era muy difícil encontrar al pequeño, debido a que no se podía ver muy bien, y más aparte la lluvia y la lluvia de relámpagos y todo esto pues complicaba muchísimo la búsqueda. Por lo tanto no se buscó bien como se debía de buscar, pero sí se continuó con la búsqueda y sí continuó con los protocolos que siempre se dan para este tipo de casos. La oficial a cargo dijo lo siguiente: fue extremadamente difícil llevar los activos aéreos adicionales al valle de Bull Lake, debido a las muy malas condiciones climáticas que constituyen en lluvia y poca visibilidad. Se envió una alerta de código rojo a todos los vecinos cercanos, pidiéndoles que registraran sus propiedades y estructuras. Al día siguiente el clima mejoró y los agentes se dirigieron al lugar y encontraron a Webb. Se encontraba saludable, aunque tenía hambre, sed y frío, informaron las autoridades en el comunicado compartido con los medios. Pareciera que todo aquí terminaba, pero sinceramente el misterio solamente incrementaba. Ricker fue encontrado el domingo por la tarde cerca de una comunidad que se encontraba a 2.4 millas de donde desapareció, aseguró un despachador del alguacil. El niño estaba de buen humor y aparentemente saludable, aunque tenía muchísima hambre, sed y frío, según esas fueron las declaraciones de los medios locales que se encontraron en el momento que fue encontrado. El niño pelirrojo fue descubierto por una familia que estaba revisando su cabaña. Escucharon la voz de un niño pequeño desde el cobertizo donde guardaban un generador, dijo el alguacil del condado de Lincoln, Darren Short, a la NBC. Así que fueron al cobertizo y allí estaba él. Cuando Short llegó a la escena, dijo que Ricker estaba visiblemente conmocionado y asustado. El área es hábitat de leones de montaña y osos, aunque dudo que este pequeño haya visto solamente osos. Prestando atención de su apariencia, tuvo que ser algo mucho más tétrico y espeluznante. Y esto da lugar a una leyenda y teorías bastante descabelladas para ser verdad. Antes de contarte esto, que realmente es una teoría y una leyenda, me gustaría mucho recalcarte que es un pequeño de tan solo 3 años, por lo tanto el miedo a la oscuridad debe estar presente en él. Pasar 2 días enteros sin tus padres, alejado de tu casa, sin comer, sin beber, completamente solo, llorar hasta más no poder y no tener a alguien. Posiblemente empezar a perder las posibilidades de sobrevivir. Él no sé si pensara en esto o no, pero sinceramente no se sintió nada bien. Imagínate eso, una persona, tú en esas situaciones, ahora comparado con un niño de 2 años, por lo tanto posiblemente su apariencia se deba no porque haya visto algo en el bosque, sino de porque todo lo que sufrió en tan solo 2 días realmente lo reflejaba en esta apariencia. Pero me gustaría darle como que un toque más paranormal a esto y dar una investigación más profunda sobre lo que posiblemente se haya podido ver en el bosque, con lo que posiblemente se haya topado, debido a que existen muchísimas leyendas en estos bosques, y la que te voy a contar a continuación ocurre en un bosque muy cercano a esto, a un bosque muy cercano de Montana. Por lo tanto, sinceramente se me hace como que se enlazan muchísimo, pero me gustaría aclarar este punto. Después de aquí todo es
teoría. Después de aquí todos son leyendas. El Wendigo es una criatura que puede hallarse en las leyendas de los nativos americanos, en especial entre los pueblos algonquinos. Estos pueblos se encuentran entre los más extendidos y numerosos de los grupos nativos americanos de Norteamérica y vivieron en el pasado a lo largo de toda la costa atlántica y la región de los Grandes Lagos. No obstante, en las leyendas de otras tribus nativas americanas también se encuentran criaturas similares al Wendigo, como por ejemplo en leyendas de los iroquinses, vecinos de los algonquinos. Entre estos pueblos, una criatura conocida como Stonecoat, mejor conocido como la piel de piedra, presenta algunas similitudes con el Wendigo. Por lo que, como te digo, podríamos estar hablando de una misma criatura con distintos nombres dependiendo de la zona en donde se encuentre. Esta criatura es especializada y se encuentra muchísimo en los bosques de Estados Unidos, pero dependiendo de la zona es el nombre que le adaptan dependiendo la tribu y las personas que se encuentran aquí. Le dan un nombre distinto, pero podemos estar hablando de una misma criatura que es muy común en todos los bosques, pero muchas personas le dan el nombre y lo adaptan a la zona en donde se encuentra, pero podríamos estar hablando del mismo protagonista. Traducido a grandes rasgos, la palabra Wendigo significa espíritu maléfico que devora humanos. Otra traducción que al parecer llevó a cabo un explorador alemán en torno al año de 1860 equipara la palabra Wendigo con caníbal. Se dice que los Wendigos sienten un hambre insaciable por la carne humana, por mucho que coman, siguen hambrientos y jamás pararán. Y esta hambre se refleja en su aspecto, según algunos es de delgadez extrema, es súper flaco, a pesar de comer bastante sigue siendo muy esqueleto, realmente parece un muerto viviente. Esto también es muy característico por su gran tamaño, ya que llega a medir hasta 4.5 metros de altura, a pesar de su gran tamaño y su gran físico bastante demacrado. Hablando de su tamaño y comparándolo un poco con el cuerpo humano, existe una diferencia de altura de 2.8 metros regularmente, lo que significa que es equivalente a 2.64 humanos, ya que un humano convencional llega a medir regularmente 1.7 metros a diferencia de esta bestia que anda entre los 4.5 metros de altura. Aunque existen diferentes variaciones dependiendo del pueblo en el que te encuentres, existen diferentes leyendas, diferentes tipos de apariencias y diferentes características, siempre coinciden en algo que tienen en común, ya que se dice que eso tienen grandes ojos, tienen cabellera muy desmarañada y cabellera muy maltratada, también tienen unos colmillos amarillentos súper largos, uñas súper largas y son característicos de una lengua enorme que cuelga de su hocico. También estos, aparte de ser característicos por su gran altura, tienen una piel putrefacta, una piel amarillenta, una piel echándose a perder. Cuenta la leyenda que el primer Wendigo fue un guerrero que hizo un pacto con el diablo. Su tribu se encontraba en escasos recursos, su tribu se encontraba muy decaída y no tenía paz, tenía muchas guerras y constante muerte. Por lo tanto, hizo esta alianza con el diablo para traer la paz en sus tierras. Cuando la paz llegó, él ya no era necesidad de que estuviera en el pueblo, por lo tanto lo echaron de aquí. Él ya no pudo regresar a su estado normal, por lo tanto se quedó pues ahora sí con esta maldición de estar vagando por todas las partes del mundo excepto donde estaba la tribu. Por lo tanto se hospedó en los bosques y ahí se quedó por el resto del mundo apartado de los demás, estando completamente solo. Algunos creen que el ser humano continúa residiendo en el interior del Wendigo, más concretamente donde debería estar su corazón. Ese ser humano se encuentra atrapado y la única forma de matar a un Wendigo es matándolo también al ser humano que hay en su interior. Ciertas leyendas aseguran que una persona atrapada en el interior de una criatura puede ser rescatada con éxito. No obstante, en la mayoría de los casos, la muerte es la única forma de liberar a un ser humano del Wendigo que lo poseyó. Se cree que los Wendigos se fueron procreando y se fueron creando a sí mismos, que terminaron siendo una plaga en todos los bosques de Estados Unidos y principalmente de Estados Unidos, pero también se encuentran en los bosques de todas partes del mundo. Obviamente más escasos, pero en bosques de Estados Unidos es donde se encuentra como que mayor concentración. Y en los últimos años se han reportado muchísimos casos en donde personas han mirado y han tenido avistamientos de Wendigos. Muchísimas personas que han desaparecido en el bosque. Se cree que este podría ser la explicación para todas aquellas desapariciones. El Wendigo se los pudo haber llevado y se los pudo haber devorado, debido a que obviamente no deja ningún rastro de sus actos criminales. Por lo tanto, este podría ser una razón bastante evidente sobre lo que puede estar sucediendo. Los Wendigos se distribuyeron en todas partes de Estados Unidos, por lo tanto, donde se perdió este pequeño obviamente fue en Estados Unidos. Entonces esta leyenda podría tener bastante sentido y podría estar muy enlazada a este caso. Podríamos estar hablando de un caso bastante real y de una de las teorías que pudieron suceder, de lo que él pudo haber visto. A principios del siglo XX, un anciano de 87 años conocido como Jack Finder fue llevado a un juicio por el asesinato de una mujer. Aunque se declaró culpable del crimen, se defendió diciendo que la mujer estaba a punto de transformarse en un Wendigo,
ya que había sido poseída por un espíritu maligno. Por esta razón se vio obligado a matarla antes de que ella asesinara a otros miembros de la tribu. Además de esta mujer, Fielder afirmó haber matado no solamente a ella, sino que al menos 13 Windibos a lo largo de toda su vida. Algo tiene el bosque que realmente es bastante perturbador y bastante terrorífico, no solamente historias como esta, como de este personaje, de este pequeñísimo niño, sino de que muchísimas historias de personajes de que han tenido avistamientos de criaturas o de cosas inexplicables que ellos quedan paralíticos, nunca más vuelven a caminar, nunca más vuelven a hablar, porque quedan bastante sorprendidos, bastante terroríficos, que su cuerpo simplemente no puede más y del susto les llega a dar algo, les llega a dar una enfermedad y por lo tanto no pueden decir lo que vieron, no pueden darnos información, simplemente a los meses, a los días mueren sin decir lo que vieron. Y aquí te tengo unas historias recaudadas de lo que, de hechos pues reales que sucedieron, como esta historia que te estoy diciendo. Yo tenía un conocido que estaba malito. Me platicó mi mamá que él estaba cuerdo y una vez de joven, como a los 15 años, se perdió en el cerro y regresó como a los 15 días, pero ya no hablaba ni comía y jamás subió de peso, parecía esqueleto. Murió, pero jamás supieron por qué regresó así. Tenía un tío que un día se fue a cortar leña y no regresó. Lo buscaron al otro día, pero él no estaba donde comúnmente iba. Al otro día ahí estaba, pero sin poder moverse, ya no podía caminar ni hablar, se la pasaba siempre en un sillón. No sabemos qué vivió ni tampoco qué vio este pequeño, pero lo que sí sabemos es que en el bosque se encuentran criaturas del cual no tenemos conocimiento mínimo de su existencia, criaturas que no conocemos y jamás conoceremos.